¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué Buen tal? día. ¿Le puedo hacer unas preguntas para el acto del Día de la Memoria? ¿Sí? Por favor. Mejor, vamos. Primera pregunta. ¿Por qué el 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia? Bien, el 24 de marzo es una fecha la cual es muy triste para la mayoría de todos los argentinos. Se conmemora un día más de aquel golpe de Estado que tuvimos, desgraciadamente el sexto en la República Argentina, y el cual fue de esos 6 el más violento, porque ejerció algo que se llama el terrorismo de Estado, en donde mucha gente, ¿sí? Si bien el número varía de una fuente a otra, ha hecho de que muchísimas personas desaparecieran por el solo hecho de pensar diferente al gobierno que estaba en ese momento operando, y por el solo hecho de protestar o dar a conocer sus ideas. Por esa razón, el día 24 es necesario recordar esta fecha para que no se vuelva a repetir un hecho tan nefasto, ¿sí? Como lo fue el de iniciado un 24 de marzo. ¿Cuál es la importancia de esta fecha para la historia argentina? ¿Y por qué la recordamos? Bien, es totalmente importante porque, como le dije al principio, estos son golpes que nos ha dado las diferentes etapas de nuestra república, porque no hay que olvidar de que cuando el pueblo está en una situación bastante complicada, bastante difícil, lleva a que personas como las que sucedieron en este gobierno tomen el poder. Y en un primer momento la gente parece que va a estar feliz, que va a estar contenta, pero a la larga esto trae consecuencias. Un país el cual está atravesando una situación totalmente complicada puede llevar a que esa situación aún se vuelva mucho más complicada de lo que está, porque estas personas mostraron como una luz, ¿sí? La cual solamente llevó a más y más oscuridad, desgraciadamente. ¿Qué es una dictadura o un gobierno de facto? Bien, hay que diferenciar lo que es una dictadura. No es lo mismo que un gobierno de facto, ¿sí? Un gobierno de facto se podría definir como un gobierno el cual ha llegado, ¿sí? al frente de un país por medio de un golpe de Estado, ¿sí? Y una dictadura es una forma de gobierno la cual está comandada por una persona o un grupo de personas, en las cuales por lo general ejercen el poder de forma autoritaria, ¿sí? ¿Qué es un toque de queda? ¿Qué pueden y qué no hacer los ciudadanos? Bien, un toque de queda es una medida que puede tomar un gobierno, el cual por lo general atenta contra uno de los principales derechos, que es el de la libertad, ¿sí? Es cuando una persona puede circular por las calles hasta un determinado horario. ¿Qué es lo que se puede hacer? La persona puede circular únicamente en algunos casos excepcionales, ya sea porque necesita alimento o porque necesita salir de alguna urgencia médica. Si no es por alguna de esas situaciones, esta persona no puede andar por la calle, ya que puede ser llevada a un centro de detención o puede ser, en el peor de los casos, asesinada. ¿Por qué es importante defender nuestra democracia? Es importante porque la democracia es el sinónimo de lo que es el gobierno del pueblo, ¿sí? Sin una democracia pueden suceder muchísimas cosas aberrantes, ¿sí? Como dijimos al principio, hemos tenido 6 golpes de Estado, los cuales de ninguno de ellos se puede sacar mayor cantidad de cosas positivas, por lo general son cosas negativas, ¿sí? Entonces, por medio de la democracia es el propio pueblo, somos nosotros los que llevamos al poder a una persona por medio del voto. Es sumamente importante mantener la democracia y sobre todo conocerla como tal, ¿sí? Con el correr de los años la palabra democracia se ha ido deformando y muchos de los políticos se han ido aprovechando de esta palabra, pero hay que tener en cuenta de que democracia es sinónimo del gobierno del pueblo, ¿sí? El pueblo es el que gobierna. O sea que como tal, el pueblo tiene que ejercer de que ese gobierno sea llevado adelante de la manera correcta. ¿Es cierto que durante el proceso de reorganización nacional o dictadura desaparecieron o murieron 30.000 argentinos? Bien, esa pregunta
suele ser bastante polémica, ¿sí? El tema de los 30.000 desaparecidos se puso mucho más en vigencia desde que el gobierno kirchnerista llegó al poder, porque fue un gobierno en el cual una de sus banderas de lucha fue los derechos humanos, ¿sí? Y una de sus banderas de lucha fue reivindicar y recordar, ¿sí? De manera, o sea, siempre negando lo que fue el 24 de marzo. A ver, la CONADEP, ¿sí? es quien lleva el registro de personas desaparecidas. Según la CONADEP, hasta el día de hoy, los desaparecidos oficialmente son entre 8.000 y 9.000, ¿sí? Después, extraoficialmente, ¿sí? Se suele decir de que fueron 30.000, ¿sí? El número, desde mi punto de vista, no es importante si fueron 9.000 o si fueron 30.000. Lo que sí es que es un hecho de que desaparecieron personas, ¿sí? Y que bajo ninguna circunstancia estas tienen que desaparecer. Así que el número, en este caso, no importaría, sean 9.000 o sean 30.000. ¿Es cierto que también fueron víctimas de atentados la familia de algunos policías y militares? Bien, perfecto. Esa pregunta también suele ser polémica por el hecho de que, por lo general, a los militares siempre se los pone en el bando como que ellos eran los represores, ¿sí? Hay que tener en cuenta, como se dijo al principio, de que el pueblo estaba de acuerdo con que ellos llegaran. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba atravesando una situación bastante complicada, ¿sí? Una situación en la que continuamente había enfrentamientos con grupos guerrilleros, como lo fueron los montoneros o lo fueron el ERP. Entonces estos grupos, ¿sí? Seguían realizando atentados, aunque poco a poco fueron exterminados por el gobierno militar. Estos grupos en muchísimas ocasiones llegaron a matar a militares, a familiares de los militares, y a su vez, desgraciadamente, el daño colateral lo recibía la población civil, ¿sí? Desgraciadamente recibieron atentados los militares y siempre está el daño colateral contra las personas civiles. ¿Quiénes eran los montoneros y qué era el ERP? Sí. Tanto montoneros como el ERP eran grupos guerrilleros, ¿sí? Los cuales ellos venían por toda una corriente que estaba en el mundo. Tengamos en cuenta que estamos en los años 70, todavía estamos enmarcados en lo que era la Guerra Fría y en esa lucha entre comunismo y capitalismo. Estos dos grupos en los que estaban interesados eran en llevar el socialismo a lo que era las diferentes partes de Latinoamérica. Los montoneros y el ERP podríamos decir que eran grupos guerrilleros, pero con una diferencia. Los montoneros, cuando Perón se va del país, ellos pelearon porque acá en nuestro país se instalara el socialismo, pero con Perón como la cara visible. Cuando vuelve Perón, Perón se enemista con ellos, decide no apoyarlos más y los montoneros intentan seguir llevando adelante este proyecto de país socialista, ¿sí? Pero separados de Perón, por lo tanto empiezan a actuar como un grupo terrorista ya totalmente enemistado con lo que fue el gobierno peronista. Mientras que el ERP también era un grupo guerrillero, el cual también quería llevar el socialismo a nuestro país, pero lo que sucedía era que a ellos no les importaba si fuera Perón el que estuviera en el gobierno, si la persona que sea, ellos los únicos que les interesaban era que el socialismo se instalara acá. Era mucho más violento, ¿sí? Por lo general se solían instalar en aquellos lugares como eran los bosques o selvas, y eran sumamente violentos, como se dijo, ya que tenían esa cuña terrorista en donde por lo general secuestraban, torturaban y solían colocar bombas en diferentes partes del país. Para despedirnos, le pedimos una reflexión sobre el tema que hoy nos convoca. Bien, lo que se podría decir es que es una fecha la cual no hay que olvidar. ¿Por qué no hay que olvidar? Porque han sucedido diferentes cuestiones en nuestro país, como se dijo, de que la gente apoya a que estas personas lleguen al poder, ¿sí? ¿Por qué digo de que apoyaban el poder? A principios de los años 70 nuestro país estaba sumido en una guerra interna con estos grupos terroristas de montoneros y el ERP. Uno de los principales presidentes que ha tenido nuestro país, Juan Domingo Perón, había muerto. Nos encontramos sumidos en la guerra, sin esa principal figura política.
Y en cualquier país que está en guerra, la economía está totalmente destrozada. Entonces, esto fue aprovechado por estos grupos militares, los cuales también hay que recalcar de que el gobierno que estaba en ese momento le dio poder a las fuerzas militares para que usaran la represión contra estos grupos terroristas. Esto es lo que le dio la llave a los militares para que entren al poder. Y hay diferentes consultoras las cuales decían de que los militares eran aprobados por la mayoría del pueblo, ¿sí? Entonces, fíjense en esta ambigüedad en la que estamos cayendo, de que el mismo pueblo apoyó a que esta gente llegue al poder, pero después, en poquito tiempo, se dieron cuenta de que cuando un pueblo está mal y alguien le muestra una luz, ¿sí? Pero que vos sabés que detrás de esa luz hay algo nefasto, solamente te va a llevar a más y más oscuridad. Así que es sumamente importante recordar esta fecha y sobre todas las cosas leer y leer para informarnos de manera correcta y no solamente quedarnos con una sola mirada. Bueno, profe, muchísimas gracias por su aporte y por su tiempo. Gracias a usted.